La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros. Tengan ustedes muy buenos días, televidentes de este su programa, La Voz de Israel, la que le habla la hermana Ana María Ortiz, en el cual el día de hoy traigo para compartir con ustedes el tema referente a la doctrina teológica de nuestro Señor Jesucristo. Y para ver todo este origen de dónde produce la palabra doctrina, es importante también conocer y saber que esta doctrina teológica viene a ser el decálogo universal, los 10 mandamientos que inspira su acción en vista que el mundo necesita con urgencia esta verdad serena y convincente, la verdad con respecto a Dios y al destino del hombre para su liberación. Ahora sí, invito a cada uno de ustedes leer en las Sagradas Escrituras los textos que vamos a ir analizando una a una para dar este concepto leal conforme a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Veamos entonces en el libro de Éxodo, capítulo 24, versículo 28. Moisés estuvo ahí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Y escribió Jehová en tablas las palabras de la alianza, las 10 palabras. Aquí vemos en este texto, libro de Éxodo 34, 28, que Moisés estuvo pues en el monte 40 días y 40 noches, recibiendo, dice, las palabras de la alianza, que vienen a ser las palabras del pacto. Pacto quiere decir convenio o un contrato que va a hacer Dios con el hombre. Por eso decía, este convenio, este contrato fue escrito, ¿dónde? Vamos a ver el libro de Éxodo, capítulo 31, versículo 18. Y cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, Jehová le entregó las tablas a su siervo Moisés, escritos por ambos lados con el dedo de Dios. Entonces estamos viendo que en el monte de Sinaí fue promulgada estas 10 palabras del pacto. Para aclarar, ¿qué viene a ser las palabras del pacto? Libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 13. Él anunció, dice, este pacto, el cual mandó poner por obra estas 10 palabras y escribió en tablas de piedra. En estos 3 textos estamos entendiendo alianza, pacto, que viene a ser una, o también le podemos decir, es un contrato o un convenio que hace Dios con todos los hombres en esta tierra. Si nosotros queremos alcanzar la vida, era pues por medio de este convenio de Dios mediante estas 10 palabras. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Por eso, aquí, como va a decir en el libro de Éxodo, pasa algo. En el libro de Éxodo, capítulo 32, versículo del 15 al 19, ¿dónde va a ser quebrantada este primer pacto? Cuando Moisés, después de recibir estas 10 palabras, ya retorna a bajar al campamento. Entonces Josué, que estaba en espera de él, le dice Josué, Moisés, escucho, dice, gritos de batalla en el campo. ¿Y qué le contesta Moisés? Yo no escucho gritos de alegría, de victoria, ni gritos de tristeza, de derrota. Yo escucho otros cantos. ¿Por qué decía Moisés esto? Porque cuando terminó ya de dictar estas 10 palabras, Jehová de los ejércitos le dijo a Moisés, desciende, porque el pueblo que sacaste con fuerte mano de la esclavitud de Egipto, se han corrompido a ojos míos. Es por eso, cuando baja Moisés al campamento y ve el becerro de oro, se indignó. ¿Y qué hizo? Las 2 tablas los arrojó al pie del monte y quedó pedazos todas las tablas de piedra. Ahí es donde fue abolido este pacto primero. Por eso dice ya, ahí fue el primer pacto que quedó en aquel tiempo. Abolido. Ahora viene la oportunidad a este nuevo pacto. Entonces, de nuevo, Jehová, Dios de los ejércitos, le hace la invitación.
a su siervo Moisés en el libro de Éxodo, capítulo 24, versículo 2. Sube, dice, al monte y espera ahí, que yo te daré tablas de piedra para que lo enseñes. ¿Ve? La palabra enseñanza viene a ser ahí la doctrina. Veamos en los diccionarios, doctrina equivale a enseñanza. Son instrucciones, ¿no?, conforme a la ciencia, a la sabiduría de Dios. Son métodos, viene a ser esta enseñanza, esta doctrina. Entonces, de ahí es de que proviene la palabra doctrina. ¿Y para cuándo iba a ser esta enseñanza? Libro de Salmos, capítulo 102, versículo 18. Escribirse esto para la generación venidera, y el pueblo que se criará alabará a Jah. Era para un futuro. Como hemos visto, en el primer tiempo, el primer pacto fue abolido cuando vio pues la idolatría total. De nuevo, entonces le hace la invitación ahora para este tiempo está dándonos esta esperanza, esta maravilla, esta promesa de este nuevo pacto, para que lo enseñe entonces en la generación venidera. ¿Y cuál había sido que tenía que ser, en qué pueblo esta enseñanza? Entonces el profeta Isaías, en el capítulo 43, en el versículo 21 y versículo 15, este pueblo crié, mis alabanzas publicará. Yo Jehová, el santo vuestro de Israel, criador de vuestro rey. Ahí está. Era para un pueblo ya designado, aquel pueblo de Israel. Por eso alguien tenía que ser parte de Dios, tenía que traer este mensaje, esta doctrina a su pueblo. Por eso en este pueblo de Israel teníamos que también publicar sus alabanzas que entonaba nuestro Señor Jesús también. Entonces todo esto vuelve a regir para estos últimos tiempos. Es así entonces, para poder aclarar cuál era este pueblo que había constituido Jehová desde el principio, 1 de Crónicas 17:22. Yo he constituido a tu pueblo, dice Israel, para siempre, y yo he venido a ser su Dios. Entonces, este pueblo que tenía que, a los últimos tiempos de nuevo, levantarse, mediante a esta sana doctrina de Dios, por eso el tiempo es cumplido. Así como en el tiempo también el rey salmista David, ¿qué decía en el capítulo 78, versículos 5, 6 y 7? Estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel. Y mandó a vuestros padres que cuenten a sus hijos. Mandó a nuestros padres antiguos que contaran a sus hijos que la doctrina de Dios eran los 10 mandamientos. ¿Y qué más nos dice? Y que sepa esta generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantaren, cuenten a sus hijos. Entonces estamos viendo, toda esta simiente de Dios tenía que venir de generación en generación. Es así entonces, ¿para qué? Para que pongan en Dios su confianza y no se olviden las obras de Dios y guarden sus mandamientos. Esa era la gran finalidad. Es así entonces que este pueblo de nuevo restaurado en este último tiempo. De nuevo esta doctrina teológica ante los ojos de toda la humanidad que viene a ser los 10 mandamientos. Por eso es importante también conocer. Cuando vino nuestro Señor Jesús visitándonos por primera vez a la tierra, ¿qué enseñaba? ¿Cuál era la doctrina que Él enseñaba? ¿Será a su criterio, a su parecer? Dios mismo nos va explicando por medio de las Escrituras. Entonces veamos en el libro de San Marcos, capítulo 1, versículo 22 y versículo 23. Cuando Él visita pues a la tierra, estando pues con sus discípulos, ¿no?, después de que ha estado viviendo en Galilea, entra a la ciudad de Capernaum, en la cual, ¿qué días enseñaba esta doctrina? En los días sábados. ¿Ves?
¿Y qué más? La gente que escuchaba, dice, se admiraba de esta doctrina que él enseñaba, porque le enseñaba con potestad. Y aquí quiero poner a conocimiento de ustedes. ¿Por qué lo enseñaba con potestad? Porque cuando estaba dictando la ley de Dios, en espíritu estaba él. Y por eso él, como hijo obediente y como que había sido enseñado de su padre, entonces con autoridad lo decía. Es así entonces, por eso decía, ¿cuál era la doctrina? ¿Será mía o lo que el Padre me envió? Vamos a continuar viendo este tema de mucha importancia para conocer este origen de esta doctrina teológica de nuestro Señor Jesucristo, pero no sin antes vamos a hacer una pausa comercial.